La idea sería, vamos a tener un espacio de aproximadamente como una hora de discusión, o pues tenemos un espacio de aproximadamente una hora de discusión en donde podemos tratar temas, inicialmente quisiéramos tratar temas asociados con instrumentación sísmica o preguntas o cuestionamientos de instrumentación sísmica, de monitoreo de voladuras y posteriormente mirar temas que estén asociados con instrumentación geotécnica eh, que pues, les puedan ser útiles, o sea, que la discusión le pueda ser útil. Eh, yo entiendo que ha habido, pues que nuevamente, que es una cantidad muy importante de información y en algunos casos uno necesita tiempo para digerirla y que puede que el tiempo de 2 días no sea suficiente y las preguntas vayan saliendo a medida que uno vaya eh, procesando toda la información, procesando el conocimiento y las inquietudes que se han planteado durante este tema. Sin embargo, sí nos gustaría tener este espacio, como les digo, de aproximadamente como una hora de discusión o pues si se requiere más, pues más, eh, para nutrir esta conversación que tenemos como equipo de trabajo, identificar algunos elementos en donde puede haber mejoras a los procesos que actualmente Antamina está haciendo y pronto encontrar algunas oportunidades de mejora al corto y largo plazo. Entonces, estamos atentos, pues estoy atento a sus preguntas de esos dos temas. En caso que no hubiera preguntas, pasaríamos al tema de Daniel. Sin embargo, pues sí recordarles que estos espacios son para ustedes. Entonces, pues en la medida que podamos sacarle provecho, mejor. Omar, cuéntanos. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Yo tengo unas consultas. Por el Sí, momento que señor. se está hablando de voladura, de vibraciones, en todo el Tajo prácticamente tenemos monitoreando tanto como prismas, inclinómetros, ¿no? En la cual, ¿cuánto nos afecta, por ejemplo, en cuanto al monitoreo, ¿no? Eso sería colocarlo, pues, unos geófonos para ver cuánto llega la onda en PPB, ¿no? Pero, Y sigue. Y ya por ver, por ejemplo, o sea, también nuestras bases y con los prismas siempre hay un movimiento, o sea, siempre en la onda mueve, pues, ¿no? Y tú sabes que la estación total siempre tiene que estar fijo o bien anclado, ¿no? Para poder tener una buena lectura. Entonces, durante estas fechas que estaba paseada Mina, siempre teníamos esos errores al ver las vistaciones de 40, 50 centímetros, o sea, como que se descompensaba, ¿no? No sé si ustedes han tenido como práctica o alguna mina o qué tipo de corrección hacerlo en este momento, Camilo. A ver, realmente tomar las medidas a ver, una cosa que tú identificas, Omar, que es muy importante, es asegurar que mi punto de referencia o mi nivel, digamos, cero, que me va a servir para amarrarme topográficamente, sea eso, un nivel en donde no hay movimiento. Porque en muchos de los casos, o lo que nos ha pasado, es que desafortunadamente el punto de amarre se mueve con el resto del sistema o el punto de amarre no es fijo y pues realmente los desplazamientos que se están midiendo son muy superiores a los desplazamientos reales que están ocurriendo. Eh, Tú estás identificando un tema de movimientos del orden de 40 o 50 centímetros y ahí ya aparece algo extraño. Eh, una de las cosas que hay que tratar de buscar es tener puntos de amarre mucho más cercanos con el fin de minimizar los errores asociados con las longitudes grandes. Finalmente, en estos análisis topográficos, en gran parte de los análisis topográficos, lo que se hace es a través de ángulos y distancias calcular la posición de unos puntos de referencia. Entonces, pues uno de los elementos que es más, que puede ser poderoso es tratar de minimizar esas distancias teniendo puntos fijos y haciendo verificaciones tanto a nivel como de localización de esos puntos fijos.
Hay otra forma que era algo que hablaba Daniel en el transcurso de las charlas de la mañana, en donde él identificaba que pues que nos ha servido bien para ciertos rangos de movimiento, que es utilizar, digamos, GPS de doble frecuencia. Porque puede ser interesante porque eso es, realmente la referencia no es un punto fijo en el terreno, sino es el número de satélites que me permite eh, tener una mejor localización. ¿Qué pasa con esa instrumentación? Que pues movimientos del orden de 10 centímetros o inferiores están dentro del rango de sensibilidad del equipo, dentro de la precisión misma del equipo. Obviamente, en la medida que uno tenga más satélites y más puntos, digamos, más elementos de control, esa, esa sensibilidad aumenta. Entonces, esa puede ser una alternativa. 40 centímetros parece como de movimiento o de oscilación, suena como una distancia muy grande. Ahí, obviamente, uno de los primeros elementos es verificar el punto de control, porque parecería muy extraño que para movimientos tan importantes, o sea, si realmente el talud se está moviendo 40 centímetros, aquí no estamos hablando de avance de frente de excavación, que es otra cosa diferente, pero si el talud ya final está teniendo movimientos y oscilaciones de 40 centímetros, esos movimientos sí pueden, sí estarían asociados, o esos niveles de magnitud de movimiento podrían estar asociados a daño y en algunos casos inestabilidades. En el caso de lo que planteas, seguramente inestabilidades locales, pero igual procesos. Uno no, pues 40 centímetros es una distancia muy grande, un movimiento de una magnitud significativa para que con una voladura se produzca. Y pues el elemento también fundamental es normalmente estos controles hacerlos no en el, pues no, no tan cerca, no como exactamente después de la voladura, sino cuando ya digamos que el ambiente se haya normalizado y poder tener una comparación de dos momentos que sean similares desde el punto de vista de medición. Eh, con el orden de magnitud Carlos, es que 40 centímetros es mucho. Si estuviéramos hablando de unos 2 centímetros, uno podría hablar hoy hasta de cosas de temperatura o que, que las mediciones no se están haciendo en un momento similar, pero con 40 centímetros uno lo que sí, eh, el primer cuestionamiento es el punto de referencia, porque pues sí pareciera que el punto de referencia tuvo un movimiento importante y pues eso lo hace que se objeten las mediciones en el frente del talud. Nuevamente, una forma de disminuir esa dependencia del punto de referencia puede ser con técnicas de GPS, pero los niveles de precisión son completamente diferentes. Ustedes en la mina tienen radar, pues, que eso sí es un instrumento con unos niveles de sensibilidad muy altos. Eh, y realmente pues esa también podría ser otra alternativa para alguna pared que uno esté, que le genere preocupaciones o que haya identificado algún proceso de inestabilidad, algún tipo de agrietamiento en la corona o algún tipo, digamos, de problemática. Porque con ese radar, nuevamente el punto de referencia pues es suficientemente lejano y asegura que lo que está ocurriendo localmente no se esté, pues, no se esté propagando. Y pues ahí ya sí es mirar cómo es los movimientos relativos de esa pared, identificar si hay algunas tasas que puedan representar una inestabilidad. Pero me parece extraño, o sea, ya cuando se habla de 40 centímetros, nosotros sí hemos tenido diferencias de centímetros en cuestiones topográficas y normalmente han estado amarradas a temas de distancias muy largas de medición en donde como finalmente tú estás haciendo la localización, las haces con un ángulo y la distancia, al tener distancias tan largas, aún con ángulos muy pequeños, o variaciones en el ángulo muy pequeña generan unas variaciones en la localización importantes. Pero no creería que 40 centímetros sea el resultado de eso y por lo tanto realmente lo que tocaría es verificar, primero, hacer un reconocimiento completo de la zona que se supone se está moviendo 40 centímetros, porque pues, si ese movimiento real hay afectación y debería haber indicadores de afectación.
Y lo más seguro es quizá más un tema de referencia de amarre, que se esté perdiendo el amarre y el punto fijo no sea fijo. Eso sería lo que te transmitiría, pero me parece muy extraño esos niveles tan altos de deformación. No sé, ni si hay alguna complementación, porque esto más que un tema de voladuras como tal, es un tema topográfico. Eh, pues Así es, preguntarle a Omar. Sí, Omar. así es, Camilo, mira, porque lo que tú dices es cierto, 40 centímetros prácticamente ya en la pared de la pared de lo que está colocado el prisma ya caería, pues, ¿no? Pero después de 15 días más o menos volvemos y volvemos a avisar los mismos prismas, ¿no? O sea, ajustar, mejor dicho, ¿no? Como te repito, los puntos o las estaciones totales están fijas, pero el detalle es que por la vibración siempre tiende a moverse, ¿no? Y probablemente por ese error ya lo que puede hacer lo que tú dices, por la distancia, por el ángulo y por factor de escala o por factor de clima, eso podría ser, ¿no? Y la Sí, otra ahí, consulta o es, sea, lo que te diría es que sería bueno tener unas mediciones ya cuando las voladuras hayan parado en unos momentos, digamos, de cuando el proceso de voladuras no está activo y poder comparar como dos condiciones parecidas, porque es posible que hasta, pues yo no creo que la vibración, pero sí algo del ambiente generado o alguna de las condiciones atmosféricas o de la misma refracción en las mediciones te pueda estar generando esas variaciones, porque tiene que ser un tema de un ángulo importante o una desviación del ángulo importante en la medición topográfica para llegar a desviaciones de 40 centímetros. hacer cambiar eso, nos va a falta chequear. Después de la voladura, volver a medir, ¿no? Quizás eso sería como un plan de contingencia para ver esos errores, ¿no? Porque se puede Pero, ver en ese... pero suena muy raro. O sea, nuevamente 40 centímetros tendrías que ver una grieta. Algo, pues si ahí lo veíamos en ese tema de estabilidad, no me acuerdo cuál era la referencia, pero hablaba de 5 centímetros como un primer límite para ya algo de afectación. Y si ya estamos hablando que es casi un orden de magnitud mayor, sería muy poco probable que no haya algún indicador de daño, algún agrietamiento con esos niveles de deformación. Entonces, en principio, si uno no está viendo ese indicador, yo creo que es muy importante ir como a la fuente más posible de ese error, que es un problema con el punto de referencia o con la misma medición. Puede que la medición está alterada por alguna condición propia del momento de voladura o de las condiciones que genera la voladura. Ok, una consulta más, Camilo. Por ejemplo, nosotros en la fase 8 estamos corriendo también, estamos muy próximos al botadero, ¿no? Que es el 4426, que ese botadero, pues, de un turno estamos trabajando las descargas y se nos va asentando. ¿Qué tanto puede afectar esa voladura también, Camilo? O una idea o tratar de colocar un geófono, ¿cuánto llega, no? ¿Sería bueno o qué sugerencia nos podría dar Camilo? Pues esas mediciones son importantes. Normalmente en temas de estabilidad, el parámetro va a ser muy asociado a aceleración. Entonces, pues sí sería bueno tener el registro de un jófono completo para identificar por derivación más o menos cuántos son los niveles de aceleración que se están produciendo o estimarlos a través de PPE y con base en eso identificar si hay alguna problemática. Lo otro que se puede hacer, lo que te decía, pues tener ya un análisis, o lo que les decía, tener un análisis de estabilidad en la condición estática, identificar más o menos cuánto es el factor de seguridad y dependiendo de qué tanto haya de margen, si está muy cerca a un factor crítico, eh, puede ser, el tema puede ser limitar las cargas para tratar de minimizar la afectación, porque lo que menos uno quiere es que se genere un desprendimiento de roca no controlado. Y más en unas paredes, yo en este momento no tengo muy presente la geometría de fase 8, el, pero en general las paredes que ustedes trabajan son paredes de unas alturas considerables, entonces sí es importante tratar de limitar cualquier tipo de caída de bloques que puedan poner en riesgo a las personas que están abajo o los equipos que están abajo. Ok, Camilo, gracias.
Omar, gracias a ti. De verdad que ha sido súper importante. Pues es importante que alguien rompa el hielo y te agradezco mucho que hayas sido tú el que rompe el hielo con preguntas. Entonces, no sé si haya preguntas adicionales, algún tema que quieran tratar adicional de esos dos temas de vibraciones, tanto vibraciones por sismo como vibraciones por voladuras. Roberto, Percy, si de pronto tengan alguna pregunta asociada al tema que ha expuesto hoy Camilo. No, yo no, por su momento no tengo preguntas. Gracias. Camilo, Señor. solamente de repente como comentario y una opinión de repente de tu parte. Mira, lo que pasa que muchas veces, ya sabes, la mina se debe a la producción, ¿no? Ahí Claro. lo que vemos es cada pala de ataque, lo que habías mencionado, la fragmentación, ¿no? Que es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos meses lo que es el burden, el espaciamiento, han hecho mucho menos, han minimizado. Eso quiere decir que nosotros se está haciendo mucho más taladros, ¿no? O sea, mucho más agujeros para sacar lo que es la granulometría, mucho más fino. Pero ¿qué pasa? Que eso está ocasionando en algunos sectores que tengamos mayor vibración hacia la pared, daños hacia la pared por el número, cantidad de taladros y la carga, el factor de carga que se aplica a cada uno de los taladros. Y bueno, está haciendo un daño a la pared y también muchas veces por efecto de la vibración se han activado estructuras, por ejemplo, nosotros estabilizamos con excavadoras de brazo largo, son de 24 metros de largo de brazo, donde eliminamos toda esa condición que queda posterior al minado, pero una vez que estabilizamos muchas veces se han activado por efecto de la voladura, por vibración que genera hacia las paredes. Eso es uno, y el otro tema es por lo que es la granulometría del material hacia los botaderos, ¿no? De una u otra manera va a afectar porque ya nos ha pasado en la barria anterior, donde tuvimos prácticamente material bastante fino, justamente por efecto de lo que el espaciamiento y el burren están minimizando, lo están haciendo mucho más cortos. Y eso también nos genera problemas en los botaderos, ¿no? Que vamos a tener los asentamientos y lo que es el reacomodo de material. La compactación en este caso va a ser mucho más rápida y los botaderos vamos a tener mucho más, o sea, la alarma va a salir mucho más continuo, ¿no? O sea, yo lo que quiero ver más o menos tú, qué es lo que qué nos podrías de repente recomendar desde la voladura, que esto va a acabar el material hasta el botadero, ¿no? O sea, y sin dañar las paredes. Si Sí, bien es cierto, hay que buscar un equilibrio, pero lo que es la operación se va más que todo a la fragmentación, lo que va a ser mucho más fácil de minable y todo eso, ¿no? De repente no sé, un comentario tuyo en forma global. sí, ahí digamos que ese es un balance complicado. Tú lo que estás diciendo lo identificas muy bien. Realmente ahí uno de los temas es cambiar los desplazamientos, o sea, de tratar de ampliar un poco más los espaciamientos y volver a una condición cercana a la condición que tenían anteriormente. Sin embargo, eh, realmente esto es un juego de presiones, un juego de presiones en donde va a estar el factor económico asociado con fragmentación, con disposición y manejo, en donde va a haber una presión muy grande para mantener la condición actual. Sin embargo, si ya se comienzan a identificar problemáticas de estabilidad, eso no es de ninguna forma aceptable, ¿sí? O sea, es decir, realmente eso, todo lo que planteas es el diseño minero y es un tema que a mi modo de ver es prácticamente un arte
involucra unas personas o necesariamente debería involucrar unas personas que tengan un recorrido pues muy importante y conozcan esos balances. Hay veces que la presión económica prima y comienza a afectar esos temas pues de seguridad o de estabilidad. Y en eso, desde la perspectiva ingenieril, uno de los elementos es conocer el riesgo, ¿sí? Identificar qué es lo que está pasando, tener datos de, mire, hoy estos son los niveles de vibración que están ocurriendo, estos son los desplazamientos, como en la pregunta de Omar, son los desplazamientos que están ocurriendo. Y con base en eso, poderle transmitir a los que finalmente toman la decisión o siendo tú uno de esos, de ese grupo, participar en la toma de decisiones y involucrar este tema. Porque si se materializa el riesgo, que es que una pared alta, que una pared comienza a tener un problema de estabilidad, ese riesgo va a implicar, tiene unas implicaciones que son mucho mayores que las implicaciones de ampliar un poco el espaciamiento. Nuevamente, no es una decisión fácil, o sea, no quiero ponerlo como, muy sencillo, eh, cambie el espaciamiento para que sea, no sé, para que esté más o menos en el rango medio de las reglas de dedo en función del diámetro. Eso suena muy sencillo, ¿sí? Pero, y no es así. O sea, realmente en ese proceso entran muchas variables y la variable económica, obviamente en una mina es una de las que prima, pero cuando ya se comienzan a ver elementos que afectan la seguridad, la acción responsable es presentar, mire, estos son los efectos que está teniendo. Yo tengo, pues, tener unas mediciones, tener un monitoreo que me permite identificar qué tan grave es el problema y cuáles son las tasas donde se está, o sea, las tasas de movimiento si es que las hay, eh, para que eso también haga parte dentro de la decisión. La decisión no puede estar únicamente orientada en lo económico porque se orienta decisiones y puedan con base en esa discusión, eh, eh, que haya una conciencia de riesgo general. El riesgo esté transmitido, porque no hay nada más peligroso. O sea, en términos de riesgo, uno de los riesgos, o sea, uno de los problemas más graves es desconocer el riesgo. Entonces yo creo que aquí es un tema importante. No es sencillo, no hay una solución que te pueda decir, oiga, auméntelo, pues eso suena muy fácil, pero eso tiene unas implicaciones en términos de la fragmentación que van a tener unas implicaciones en costos. Pero ya cuando comienza a haber un tema de estabilidad y ese tema de estabilidad puede generar afectación, es muy importante que haya conciencia y claridad en las personas que están tomando decisiones de lo que está pasando y que no se quede de pronto en un papel o en un informe, sino sea una información que sea transmitida de manera directa. Esa sería mi recomendación, más que darte un valor, porque pues sería muy responsable de mi parte decirte, no sé, utilice X veces el diámetro. Eso no, pues ustedes tienen un conocimiento muy grande de las condiciones de roca, de los procesos, y yo creo que esa experiencia tiene que ser desvinculada y comentar y tener claridad, que haya una claridad de lo que está pasando. Entonces el monitoreo es muy importante y aquí ya sería un monitoreo de estabilidad, reconocimientos, identificación de problemas. Si ya hay problemas, normalmente eso cambia la decisión o permite que la decisión sea eh, diferente a la decisión únicamente económica.
No sé si con eso contesté tu pregunta, John. Sí, sí, Camilo, gracias. Ahí de repente para complementar a por la experiencia que tengo ahí, siempre ha ido de la mano lo que es la parte voladora, nos ha servido bastante lo que son los radares, ¿no? Que siempre cuando hay movimientos que de acuerdo a los pinceles que lo pueden agarrar, por ejemplo, una falla, siempre nos ha servido para nosotros hacer un análisis al respecto, ¿no? Y yo de repente en el curso falte un poquito, no sé si lo podría o se va a tocar en horas lo que queda, de repente un poquito de lo que es radares o no sé, creo que no se ha tocado la instrumentación de radares en este caso, no sé si lo van a llegar a tocar. Sí, creo que, John, creo Apoyo. que no es uno de los temas que teníamos, no es uno de los temas que teníamos contemplados. Sin embargo, como tú lo dices, es una herramienta muy fuerte o una herramienta importante. No, pues no se tenía como parte del temario y por eso no se va a tratar en estos 2 días, pero pues yo creo que ese es un tema que en una siguiente versión de estos espacios se puede tratar en más detalle. Sí, eso era lo que le comentaba a Omar, eso es una herramienta muy poderosa que ustedes tienen y ha servido mucho para identificar tendencias, porque pues realmente el radar pues hay muchas limitaciones que soluciona en términos de puntos de amarre, de control, de número de datos, identificación de las problemáticas. Entonces, es un tema con pues una capacidad importante y su uso ha tenido, pues para todos los sistemas mineros, una gran aplicabilidad. Entonces, sí, yo creo que ese es un elemento de decisión, de monitoreo muy importante y en la medida que se identifica una tasa, yo creo que es un elemento que hay que entrar a la mesa para tomar decisiones, porque nuevamente pensar que el diseño minero y la respuesta minera se puede adelantar únicamente desde una perspectiva económica, eh, pues en algunos casos los resultados van a ser inadecuados. Sí, está correcto, Camilo. De repente, lo que sí hemos visto varios casos de presas que bastante experiencia tienen ustedes en esa parte, pero sí, mayormente nosotros de todo el grupo lo que trabajamos son mayormente con prismas, extensómetros digitales para botaderos. También tenemos TDRs, también tenemos inclinómetros y lo que son radares, ¿no? Mayormente con esos equipos trabajamos en lo que es tajo y botaderos, ¿no? De repente uno que otro, sí, o de repente más adelante se va a llegar a hablar sobre esos temas y de repente un poquito más para aprender y conocer de repente algunas alternativas que ustedes pueden manejarlo y nosotros de repente en el futuro podamos aplicarlo, ¿no? Sí, hay tecnologías, es que, a ver, uno de los temas importantes es la ventana de tiempo de análisis de ustedes. Son ventanas muy cortas, los procesos son muy rápidos. Entonces, digamos que hay elementos, porque hay elementos de radar, hasta de fotografías con GP, pues, fotografías satelitales, análisis de imágenes satelitales para poder identificar movimientos. Son unas tecnologías muy interesantes en ese sentido, pero son para otro tipo de proyectos o de problemáticas. En el caso de ustedes, sí, obviamente se necesita una respuesta que sea rápida, una capacidad de identificar procesos que pueden tener unas velocidades importantes. Y en ese orden de ideas, pues tecnologías, digamos, comunes o mucho normales de monitoreo, como puede ser el monitoreo topográfico, los prismas, PDRs, inclinómetros, son elementos de un gran poder. Herramientas nuevas que ustedes ya están implementando, como lo del radar, es un elemento muy importante y tiene, digamos, unas capacidades pues, muy interesantes para poder hacer un análisis y tener una gran cantidad de información en unos tiempos muy cortos.
obviamente su implementación para todos los frentes se vuelve desde la perspectiva económica muy compleja. Entonces, pues ahí realmente es un tema más de beneficio-costo, del riesgo que se identifica, y a la medida que ese riesgo pues, sea mayor o que tenga unas implicaciones más grandes, se puede, claramente se paga tener una tecnología un poco más costosa de monitoreo. Entonces, pues decirte eso, yo creo que como organización, pues ya introducir un nuevo tema en este momento del curso se vuelve un poco, pues se vuelve complejo. Sin embargo, lo anotamos para una siguiente versión o para un siguiente momento, incluir esos temas porque cada vez, como tú lo dices, son temas que tienen mayor relevancia para el análisis de frentes mineros. Entonces, pues ese sería mi comentario, John, y con eso, digamos, creería que doy respuesta a tus cuestionamientos. Gracias, Camilo. Vale. No sé si haya alguna pregunta más, algún tema más de esos, referente a esas dos temáticas de vibraciones. Adelante. Camilo, yo tengo un alcance casi que coincido con el tema de John. No sé si dentro de vuestra experiencia se puede hacer a ver, se me ocurre, ¿no? Una visita básicamente a Antamina con ustedes y analicen el tema de los procesos, las recomendaciones, o sea, el día que nosotros llevamos básicamente con todo el alcance que les vamos a dar una capacitación, de modo que nos permita a nosotros, en base a vuestras experiencias, ajustarnos en mejores prácticas, mejores recomendaciones, mejores análisis. Yo sé que es bastante complejo, ¿no? Pero por ahí, no sé, en algo nos ayudaría conocer, comprender, interactuar con ustedes, ya que tienen bastante experiencia en lo que son los diferentes proyectos desarrollados a lo largo de los años, ¿no? Entonces, si han tenido algún tipo de este pedido, alguna interacción así, un poco más directa. Pues depende. O sea, dependiendo del frente, en este momento estamos con ustedes mirando un tema del minerado. Un tema de monitoreo es la evaluación del riesgo y ahí hay unas temáticas que se van a buscar para mejorar monitoreo sísmico y tener un monitoreo sísmico a lo largo del mineraducto mucho más robusto. Eh, y hay unos procesos que ustedes actualmente están desarrollando o pues que están a nivel de propuesta en el que hemos participado en referencia a puntos de inestabilidad geotécnica y pues puede que sea la oportunidad y ojalá así sea, pero pues no quisiera adelantarme en el tiempo. Ojalá sea la oportunidad para poder tener esos espacios de interacción. Bienvenido, pues obviamente yo creo que esas oportunidades de afianzar el conocimiento, de tener esa interrelación y ese mejoramiento del día a día del uso de las herramientas, porque Antamina tiene muchas herramientas, y eso sí quiero ser muy claro, o sea, la cantidad de herramientas y de instrumentos que Antamina tiene y las tecnologías que Antamina ha estado implementando en sus diferentes frentes son en muchos casos el estado del arte. Yo creo que en muchos casos lo que falta es sacarle el jugo a eso, sacarle el mayor provecho a esos elementos. Y yo creo que con un alcance se puede, con una retroalimentación y con lo que tú dices de tener, digamos, esos espacios de retroalimentación, se puede se puede lograr sacarle ese mejor provecho. Pero no hace parte del alcance de
de lo que es esta dinámica y de lo que es este curso, y no, pues no quisiéramos entrar y generar como unos compromisos que no nos corresponden en este momento. Sin embargo, importante que ustedes vayan mirando. Yo creo que lo que se pueden dar cuenta con estas charlas y con estos espacios de discusión es que hay un gran conocimiento en Antamina y en el personal de Antamina, una cantidad de herramientas importantes que ya se han implementado y que en este momento yo creo que el paso a seguir, que entiendo, Roberto, que es lo que tú estás identificando, es sacarle mayor provecho. Es entender, oye, cómo puedo sacarle mejor provecho a esta instrumentación, a este aparato, a esta herramienta, para tener una operación más segura, una operación más tranquila y minimizar los riesgos del día a día y también los riesgos ante fenómenos extremos o pues como de factores como puede ser un sismo, o puede ser una lluvia, un momento de precipitación fuerte o algo por el estilo. Entonces, eh, ¿dónde son los mayores riesgos? ¿Dónde son las mayores necesidades? Y orientarlos en esos espacios para sacarle mayor provecho y mayor beneficio a esas retroalimentaciones que tú planteas. Sí, sí, queda perfecto, queda perfecto. Muy bien, gracias por la apertura y sí, definitivamente nosotros hacia el final del curso yo creo que nos vamos a juntar con todos los colegas para poder sacar nuevas ideas y por ahí interactuar con ustedes para ver si en lo futuro generar un tipo de lo que te comentaba, ¿no? Una interacción y sea un poco más rápido. Y algo que ustedes comentaron es en el tema operativo, ¿no? O sea, es tan rápido muchas veces. Sale un disparo, se genera un problema, hay que tomar decisiones, generamos las recomendaciones, o sea, es rápido, es muy dinámico el tema de la mina. Muchas veces no te permite hacer pues un análisis un poco más profundo hasta lo demás. Ya bueno, ya empezaron a minar, ya pasaron la etapa, entonces más o menos va por ese lado, ¿no? La rapidez y que nos refuercen el tema técnico, si lo estamos llevando de una manera correcta o hay cosas más por implementar, ¿no? Siempre hay cosas nuevas. El interactuar con ustedes para nosotros es muy importante porque conocen mucho el tema y tienen pues la experiencia de otras unidades, tienen la experiencia de muchos proyectos y eso nos da a nosotros una mejor visión de poder tomar mejores decisiones, ¿no? Más o menos va por ese ángulo, mi punto. Te agradezco mucho las palabras, creo que eso pues, nos hace sentir bien, nos hace darnos cuenta que, pues, que hay aprecio del esfuerzo que se está haciendo y digamos la capacidad que se tiene pues, al interior también de Ingetec. Y yo creo que eso son cosas que han ido trabajando. Hay espacios y contratos y propuestas que Antamina está desarrollando en esa línea. Y pues que obviamente nos agradaría mucho ser nosotros los que los apoyamos, eh, pero sobre todo es buscar que nuevamente el uso de las herramientas sea el más adecuado, porque no es tener un Ferrari, sino también saberlo manejar. Entonces, eso es una cosa importante, y, no solo es tener la herramienta, sino utilizarla de manera adecuada, lo que la va a hacer más efectiva. Entonces, eh, yo creo que lo que manifiestas es exactamente la semilla que inicia con este espacio, con este curso, y que ojalá pues tenga esa retroalimentación y ese crecimiento para Antamina de poder mejorar los procesos y asegurar que las personas que tomen decisiones las estén tomando con la mejor información posible. Eso finalmente es lo que se quiere con la instrumentación, es tener insumos e información adecuada para la toma de decisiones. Sí, queda perfecto, gracias, más bien. Bueno, muchas gracias, Roberto. No sé si hay alguna pregunta, si no, alguna Sí. pregunta adicional. Sí, siga. Camilo. Señor. Sí, Percy Vega, pues está, Hola, efectivamente, como comentas, en
también tenemos instrumentaciones múltiples y por lo general siempre estamos actualizándonos. Efectivamente nos falta un poco analizar y básicamente aterriza en una falta de recursos humanos o tiempo, básicamente, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino y creo que con el soporte de ustedes también vamos a mejorar también esto, ¿no? Bueno, lo que quería comentar es preguntarte es, bueno, básicamente a Daniel. Ayer tuvo una dificultad por el tema del vuelo y todo esto, pero no pude asistir al 100% a la clase de instrumentación. Pero recuerdo hace 2 años atrás, más o menos, también hubo un curso en Lima, fue presencial, en la cual nos presentaron un software donde hacen la interpretación y el análisis. No sé si han tocado ahora o se mantiene el software. ¿Podrías comentarnos algo sobre esto, Daniel o Camilo? Pues si quieres te comento mi parte y después Daniel, si quieres ya continúa porque me imagino que habrá más preguntas para Daniel. De lo que tú mencionas, Percy, es algo muy interesante que hemos desarrollado al interior de Ingetec, que es una plataforma que permite eh, analizar de una manera mucho más integral los diferentes datos que hay de instrumentación de un proyecto, incluir dentro del análisis detonantes, en este caso, en muchos de los casos, periodos de lluvias fuertes, obviamente si hay un sismo, pues identificar el momento donde ocurrió el sismo para ver si hay alguna afectación en las tendencias. Entonces, sí, hemos seguido trabajando en eso y eso es algo que nos apasiona mucho y que le hemos puesto mucha energía. En general, pues está amarrado siempre a proyectos, ¿sí? Es decir, no es, en la mayoría de casos no ha sido montar en la plataforma cosas que nos parecen interesantes, únicamente, pues simplemente, sino también es vincular cada uno de los desarrollos que vamos teniendo, los estudios de monitoreo que vamos desarrollando y darle esa perspectiva para que sea un valor agregado. Yo no sé si dentro de las presentaciones está ese. Ha sido un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande y se continúa trabajando en eso. Y pues lo que se busca cada vez más es integrar información y casi como tener una sala de decisión como la que ustedes tienen, en donde se puedan ver al mismo tiempo oiga, mire, aquí estoy teniendo un movimiento que está pasando, no sé, supongamos puntos de control, tengo un movimiento, estoy detectando un movimiento que pasa con los inclinómetros cercanos, los piezómetros se están mostrando, porque pensar que un único instrumento me va a dar todas las respuestas en generales sería muy ideal y no sucede. Entonces sí, ese ha sido un esfuerzo grande que se ha continuado. Eh, y pues que en este momento en los estudios de monitoreo que tenemos, pues ha sido un tema que cada vez se va avanzando más con el fin que, nuevamente, que la toma de decisiones, porque esto finalmente la instrumentación es para la toma de decisiones, sea lo más robusta posible. Entonces, Dani, me imagino que usted tiene una mejor respuesta que la mía. Yo simplemente quería pues transmitirles esto, despedirme, darles las gracias por el espacio y pues obviamente cualquier duda que vaya apareciendo, eh, muchos de ustedes tienen nuestros contactos y si no a través de Daniel nos los pueden ir haciendo llegar y con mucho gusto les vamos dando respuesta en la medida de lo que sea posible. Entonces, nuevamente, pues agradecerles el espacio, que ha sido un espacio enriquecedor, agradecerles este momento de preguntas, porque realmente es ahí donde uno se siente emocionado de lo que, o se siente más emocionado, no que en el otro momento no sea emocionante, pero mucho más emocionado el poder tener la retroalimentación y darse cuenta que lo que uno ha dicho ha generado algún impacto. Entonces eso, pues de verdad agradecerlo mucho. Pues Dani, los dejo. Cualquier cosa, pues igual quedo más que pendiente. Y
Y pues estamos, pues le agradecería si puede cerrar la pregunta porque sé que mi respuesta fue como parcial. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Di Camilo. Eh, pues nada, Percy, usted conoció la herramienta hace 2 años eh, y en ese momento la orientamos mucho a la instrumentación de presas, de proyectos hidroeléctricos, pero bueno, ya hemos ampliado un poco más el campo de acción de la herramienta y les cuento un poco, o sea, Ingetec llega a esa herramienta por básicamente necesidad. Eh, no sé si ya han padecido este fenómeno y es que cada proveedor tiene su programa, cada proveedor tiene de instrumento, pues tiene su forma de interpretar la información. Entonces era como una forma muy forzada de llegar a un análisis cuando nosotros empezamos a ver que la información nos servía verla de diferentes formas, con diferentes gráficas, permiten todo pues orientado también a tomar más fácilmente decisiones, reportes, ¿no? En instrumentación necesita hacer reportes. Hemos tenido trabajos con Camilo Phillips en donde nos piden instrumentación, reporte diario de qué está sucediendo en tiempo real. Es ahí donde uno puede moverse entre el software que tiene aquel proveedor con el que tiene este otro y después sumarlo acá porque queda algo como mal hecho, ¿no? Como retazos de por todo lado pegados ahí en un pantallazo, en un informe. Y entonces hicimos nuestras propias gráficas, hicimos nuestros propios procesamientos, los hicimos, los montamos en la plataforma y sirve para nosotros, es una fuente, es una herramienta también de organizar la información. Para nosotros se volvió hoy como un ArcGIS. Sí, hoy estamos allí usando esta plataforma, georreferenciado todo, integrando todo el conocimiento de cada uno de los proyectos en donde se aplica la plataforma. Eh, Carolina lo mostró. Carolina mostró parte de la herramienta, proyectos que se están usando en Chile, se están usando bastante en Colombia, se integró también la plataforma para el proyecto que les mostró William en Honduras, del tornillito. Se está usando también para gestión de activos, no solamente temas de instrumentación. O sea, está como ampliando cada vez el campo de acción, esta plataforma. Y lo interesante también es que pues uno puede acceder desde el celular. O sea, yo aquí desde mi celular accedo a la información. Obviamente pues tengo que tener un correo autorizado y se crea un correo al cliente también. Y se visualiza la información desde dispositivos móviles, sin necesidad de yo tener licencias, sin necesidad de yo tener que descargar un programa en mi computador para que abra, no, simplemente una conexión a internet. Dependiendo de la velocidad del internet, pues se cargará rápida la información o será un poco más lento, pero funciona a diferentes velocidades de internet. Y lo más importante es poder acceder desde cualquier punto y momento, ¿no? Con el trabajo remoto, ahora con la pandemia, les decía también cuando me tocó el momento de hablarles que nosotros nos migramos a Google. Nosotros estábamos con SharePoint, con Office. William, que está por ahí, recuerda esa época de trabajar con SharePoint 20 al tiempo y se perdía información y para nosotros habernos migrado a Google, a trabajar todo con Google, pues nos facilitó la vida a todos porque entró la pandemia y todos desde sus casas simplemente con conexión a internet podíamos trabajar desde el celular. Es muy fácil trabajar en todos los programas que tiene Google y el trabajo colaborativo se nos mejoró pues muchísimo. Esa digamos que es la experiencia que yo he tenido con trabajo colaborativo y con la plataforma. No sé, ver si de pronto tenga algún interés particular de esta plataforma, si está interesado en conocer alguna limitación o alguna, o queda entendido un poco. Sí, sí, Daniel, gracias. Efectivamente, ahí lo que tenemos es bueno, ahorita tenemos un software nosotros, pero siempre lo he dicho, básicamente desarrollado por estadísticos y lo que vi en esa oportunidad fue más, digamos, orientado a un geotécnico, ¿no? Básicamente a la necesidad de un geotécnico. Y lo vi mucho más ágil, mucho más, digamos, alineado a una interpretación geotécnica. Y sí, de hecho, estamos muy interesados por eso, porque esa es la limitación que tenemos ahorita.
básicamente en el mineroducto. De repente en mina sí puede ser más integrado porque es más pequeño, pero para mineroducto, que tenemos múltiples instrumentaciones y de diferentes puntos, sí consideramos que podría ser una buena herramienta, ¿no? Entonces, bueno, habría que contactarnos por interno para ver un poco más los detalles y bueno, ese tema es si hay la posibilidad de la adquisición, digamos, ¿no? Buenísimo, Sí, buenísimo, Percy. Sí, pues yo les quiero mostrar rápidamente eh, elementos que nos han servido. Por ejemplo, aquí acabo de abrir la lista que vieron que me apareció, Percy, es lo que está encargado a mi nombre. O sea, los proyectos que yo tengo acceso. Yo no tengo acceso a todos los proyectos de la empresa, pero entonces mire cómo nosotros hacemos gráficas, ¿cierto? Y nos movemos dentro de instrumentos. O sea, y ahí yo me paro y me está dando el tiempo real, coordenadas en esta información que están viendo, me está diciendo en qué X y qué Y está ese instrumento. Y yo abajo estoy viendo la instrumentación, todo lo que reporta ese instrumento. Y si yo cambio, por ejemplo, quiero ver este instrumento, pues yo simplemente le doy clic y ya toda la gráfica se me adecuó, todo se hizo así. Si yo quiero cambiar el eje de referencia, por ejemplo, quiero disminuir, si no quiero verlo desde el 2015, sino lo que pasa desde el 2018, pues igual lo recorto y todas las gráficas se me ponen de esa forma. Y esto pues para nosotros que trabajamos mucho en reportes de instrumentación, en poder transmitirle al cliente, digamos, con mayor confiabilidad la información, en los reportes de información, que den esa tranquilidad de que la obra se está comportando bien o no hay un comportamiento adecuado, pues esto para nosotros pues es garantía, ¿no? El poder manejar mucho la información, un solo instrumento, entonces todo es interactuable. Si yo veo acá, pues me lo muestra esa misma lectura en todos los demás, todo muy interactivo. Sí, y esto pues para nosotros es vital a la hora de correlacionar información, de buscar elementos que coincidan. eh, sí, o sea, yo sí la verdad, hasta procesos constructivos metemos acá. Como les digo, Percy está como ampliándose más ese uso que tiene la plataforma. Podemos meter elementos que expliquen qué es a más, qué es a menos, ¿sí? Las deformadas de la losa. O sea, muy interactivo. ¿Qué losa quiere ver? Es la 18, es la 27, ¿sí? ¿Cuál losa quiere ver? Y se carga miles de datos de información en tiempo real. Eso es mucha información. Estamos viendo información, una gran cantidad de información, ¿sí? Entonces, eso es Percy. Y claro que sí, lo que podemos apoyarles, si ven en esta herramienta algo útil para ustedes, pues claro que sí, los apoyaríamos en lo que necesiten. sí, excelente. Eso es lo que, a eso me refería, ¿no? Que la integración que tiene te ayuda movimiento, ¿no? Sí, y por ejemplo Mineroducto, esto nos pasa en el embalse de Sogamoso, una zona muy extensa y nada como ver la información sobre fotos, ¿no? Sobre imágenes, estos son fotografías aéreas, ¿sí? Georreferenciadas. Y aquí pues yo tengo un menú para hacerle zoom, qué es lo que yo quiero hacer. Aquí está una zona entre dos túneles, ¿sí? Y me dice qué instrumentos están fuera de servicio, cuáles están inactivos, cuáles están activos, ¿sí? Y ahí se me va cargando abajo, se me va cargando toda la información, puntos topográficos, hacia dónde se están moviendo los vectores, cómo se está asentando, ¿sí? Magnitudes en el tiempo. Aquí ustedes ven lecturas que se corrigieron con el tiempo. Eso es lo que pasa con el GPS, lo que les decía. Si no se deja suficiente tiempo o, o hay problemas meteorológicos, pues ahí el dato pues, nos dice algo que no está pasando realmente. Tasas, tablas de todos los puntos. Y si yo elijo un punto, por ejemplo acá, que fue el que se movió más de todo ese grupo, pues me resume la tabla, me coloca la información solo de ese punto, ¿sí? Y todo se resalta, ¿no? O sea, la idea es esa, es interactuar con las gráficas y que pueda haber todo asociado a lo que quiero ver, en donde quiero concentrar mi interpretación, mi análisis. Esa es la gran ventaja que tiene esto. Listo, Correcto, Percy. sí, sí, sí. Listo.
No sé si ya pasamos entonces a las preguntas relacionadas a instrumentación. A mí me gustaría de pronto compartirles un poco la experiencia que hemos tenido con los Daniel, georradares, ¿sí? Daniel, una última consulta sobre este tema. El reporte que se genera, ¿podrías explicarnos un poco más el tema de este reporte que se puede hacer con este software? Percy, aquí la idea es que las gráficas hablen por sí solas y que yo después pueda simplemente generar un pantallazo de lo que estoy viendo, ¿sí? Y llevarlo a un reporte. Se podría pensar de una forma automatizada, pero realmente ¿cómo lo hemos orientado? ¿Sí? ¿Cómo lo hemos hecho hasta el momento? Que me dé las gráficas para yo casi que pantalla, tengo la herramienta, en mi caso yo uso Windows Shift S, ¿sí? Y es como tomar un pantallazo y va directo al informe, ¿sí? Obviamente con reportes míos. ¿Qué se puede hacer? Es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden programar textos, elaboración de textos, todo eso se puede programar. La plataforma está en capacidad de apoyarse de datos y decir el promedio de los desplazamientos de los puntos topográficos es tanto, ¿sí? Se puede llegar hasta ese nivel. Pero ¿cómo lo hemos usado? O sea, tampoco es reemplazar la interpretación del ingeniero, ¿verdad? Es más el apoyo gráfico visual que facilita la interpretación y con eso hacemos informes muy rápidos. ¿Sí? William, por ejemplo, es el encargado de unos informes. Esos informes, ¿cada cuánto están saliendo, William? Como cada 3 días del Kimbo. Son informes muy rápidos y salen con mucha información y permiten mucho, pues facilita la interpretación de todo, ¿no? Ok, gracias, Daniel. Listo, Persa. En cuanto a los georradares, si no tocamos el tema de georradares, lo vimos muy general como puntos topográficos. Lo que yo he podido ver de georradar es, he encontrado artículos, investigaciones que sustentan la posibilidad de que los movimientos en los georradares se podrían incluso subestimar. Y eso pasa cuando el movimiento es paralelo a la cara del talud, ¿sí? Cuando hay un movimiento que sea paralelo a la cara del talud, ¿sí? La forma como el radar, ¿sí? O el monitoreo satelital toma las lecturas, pues dificulta que de verdad se esté interpretando la magnitud real del movimiento. Ahora, en pits mineros y en paredes pues, de mucha inclinación, la inestabilidad normalmente generaría como un avance del talud, ¿no? Un cambio en la pendiente. Eso pues sí se cogería muy bien con los datos de los radares. Eso fue lo que pude. Hace muy poco asistí a un seminario de un monitoreo satelital de INSAR, en donde pues explicaban estas limitantes, aunque cuando uno conversa con proveedores, y ese también es de los cuidados que hoy en día tenemos mucho, porque cuando uno conversa con proveedores, pues siempre es, de pronto hasta exageran y habla maravillas de la herramienta y realmente uno empieza a conocer las cosas cuando tiene la posibilidad de haber instalado el instrumento, cuando reporta datos, ¿no? Cuando tiene la posibilidad de analizar la información. Ahí es donde aparecen las cosas no contadas. Por ejemplo, monitoreo con radar, dependiendo de la distancia, pues va a cambiar la precisión, ¿sí? La distancia a la que se está haciendo. Las condiciones de velocidad, de baja de presión atmosférica, de polvo, pues cosas que empiezan a afectar un poco las lecturas. Temperatura también. Temperatura, claro que sí. Y ellos pues los ensayos que hacen o las prácticas o lo que reportan más bien es como esos ensayos o esas prácticas en condiciones idealizadas, ¿no? No ve reportes de los proveedores diciendo cómo cambian las lecturas si está nevando, cómo cambia la lectura si pasó de ser soleado. Eso uno nunca lo encuentra. Eso normalmente ya son los que analizan la información, los que viven esas afectaciones, ¿no? No sé si hayan ya preguntas relacionadas a instrumentación. Estamos acá, William y yo, pues pendientes a qué preguntas les ha quedado relacionadas a instrumentación.
esta mesa de discusión pues está para que ustedes también nos quieran presentar información que han interpretado de instrumentación y que tengan dudas. Pues estamos pues muy pendientes a que ustedes nos digan cómo les podemos ayudar. Daniel, ahí en respecto a instrumentación, en los inclinómetros, ayer vi la lámina que presentabas que cuando hay una rotación del tubo, pues por instalación te genera un cierto error, ¿no es cierto? Que se desvía y te genera algo así. Sí. El instrumento del espiral, se tiene opción de medir esa rotación. Con esto se corrige. Una vez intentamos hacer nosotros en Canrash, sobre todo, pero no tuvimos éxito, pasó algo. ¿Nos puedes comentar algo más sobre esta corrección o la rotación, por favor? Sí, Percy. A ver, conozco que existe la sonda espiral, que lo que hace es medir rotaciones, ¿sí? Rotaciones a lo largo de la perforación. Soy sincero, Percy, y no la hemos utilizado. No la hemos utilizado en los proyectos porque ya reconocemos el error y digamos que ya hemos entrenado bastante el ojo para percibir cuándo se presenta ese error, ¿no? Digamos que las superficies de falla, y yo me apoyo mucho, Percy, en las gráficas de los desplazamientos incrementales. En los desplazamientos incrementales y en su evolución. ¿Sí? Cómo va evolucionando y si coincide con algún otro monitoreo, sea el topográfico, sea apertura de grietas. ¿Sí? Uno digamos que se vale de muchas herramientas para validar pues, observaciones en campo y de registros en la instrumentación. No la he utilizado, no he tenido la necesidad precisamente porque se detectan esos errores, esas curvaturas, esas barrigas. Cuando es rotación es una barriga, no se ve un corte definido, entonces no se puede identificar una superficie de falla. Esas barrigas que se generan en un inclinómetro tendrían sentido tal vez en un relleno, en un depósito que podría presentar esos desplazamientos horizontales, pero en un talud in situ, ¿cierto? En un talud como el caso Canrash, ahí lo que esperamos que se mueva es la superficie de falla, ¿sí? Y ya tal vez ustedes allí tienen bastantes instrumentos que se han obstruido, que han identificado esa superficie de falla, que de un momento a otro ya no pasó la sonda. Esos son los puntos en donde la información inclinométrica es muy importante, ¿sí? Esa es la información más valiosa que tiene un inclinómetro. Gracias. Hay programas, pero sí, que simplemente uno le mete los grados de inclinación y corrigen un poco la lectura. Eso sí lo hemos usado. Le metemos 10 grados, 5 grados y las lecturas, en vez de tener tanta barriga, mejoran, o sea, se vuelven más verticales, ¿sí? Eso pues facilita la interpretación, facilita sobre todo los reportes. A nosotros ya nos ha tocado defender interpretaciones porque para cualquier persona dice, no, eso se está moviendo y eso es falla y bueno, siempre, pero se puede, o sea, hay una forma de corregir, lo hemos hecho manualmente, ¿sí? La corrección que más hacemos, Percy, es la del bias, esa sí la hacemos casi que todo el tiempo. La plataforma, no les mostré, pero yo con la plataforma puedo decirle a qué profundidad aplico el bias y ya, se me corrigen todas las lecturas. El bias, recuerda, no es barriga, el bias es como un abanico, como que se abre del cero, ¿sí? Las lecturas, y que no tiene ningún sentido que esté rotando, ¿sí? El inclinómetro o la perforación. Esa sí la hacemos todo el tiempo, Percy. Y para esa no es necesario ninguna sonda, ningún elemento adicional. Esa rotación, Daniel, técnicamente está sustentado. Yo tuve una observación en ese sentido, ¿no? Claro, el frente te mide, te genera ese gráfico y se puede rotar, pero cuando rota se acomoda por lo general al eje, ¿no? Llevarlo. Sí, Pero exacto. no sé si es, porque aparentemente parece un acomodo simplemente, ¿no? Y te podría decir que no estás acomodando algo que se mueve y no veo cómo sustentarlo, digamos, esta corrección. Pero se sustenta de que existe, está documentado, que se puede dar ese error. El tema, Percy, es que también ese error por esas rotaciones pueden ser muchas cosas. Hay veces que se descarrila el sensor, ¿cierto? Hay veces que las ruedas salen de la guía, entonces empieza a generar otro tipo de ruido.
dentro de las lecturas. Y ahí lo entiendo completamente, Percy, porque uno pues es como intentar convencer a los que ya, digamos, han tenido alguna experiencia en instrumentación, o así lo dicen, y ven esos registros que están deformándose. Nada, Percy, como comparar con otra instrumentación. Nada como valerse también de monitoreos topográficos, de otras cosas que sustenten que ese movimiento no es así, ¿sí? Y que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, movimientos en roca con barrigas, eso no tiene sentido. Superficies de falla, contactos, coluvión roca, suelo roca. Esas son superficies muy bien definidas de falla y que se deben ver muy claramente en un inclinómetro. Correcto, correcto. Gracias, Daniel. Listo, Percy. Luis, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Con Luis. los inclinómetros y también TDRs, ¿cuál debería ser la máxima deformación que deberían registrar estos antes de considerarlo crítico? Tanto como para roca frágil, porque tenemos inclinómetros TDRs instalados en roca y también en botaderos. ¿Cuál consideras que debería ser la deformación máxima tolerable o niveles de alerta, umbrales de alerta en estos dos casos? Gracias. Luis, esos umbrales o niveles de alerta, en mi opinión, están muy ligados al análisis de estabilidad que se tenga, ¿sí? Muchas veces hay obras que toleran deformaciones, ¿cierto? En donde las deformaciones se van presentando en el tiempo y no son tan alarmantes. Les pongo un ejemplo, caso botaderos, ¿verdad? Casos rellenos, en donde se pueden dar algunas deformaciones en la cimentación y demás, que podría no ser un efecto pues, de alerta, simplemente es la deformación o el reacomodo que tiene la roca de fundación. Donde empieza a ser importante la alarma o la toma de decisiones, sobre todo con las aceleraciones, Luis. Si se está acelerando ese movimiento, si se ve que hay una tendencia que se está deteniendo, si no se detiene y vemos una deformación constante, una aceleración constante, pues ahí la alarma es qué hacemos para que no se deforme más. Pero en sí está muy relacionado, Luis, a los análisis de estabilidad que se tengan, tal vez un modelo tenso deformacional que sustente qué deformación se espera, ¿sí? Tanto del talud o de la presa, sea cual sea el elemento. Y el tema también está en cuál es la infraestructura que se compromete con esas deformaciones, ¿no? ¿Cuál es la afectación que se puede dar? Eso es lo que uno entra a analizar para definir umbrales o niveles de alerta. Hay muchos casos en vías, en diferentes proyectos en donde se obstruye el inclinómetro, es decir, se movió mucho, cortó el inclinómetro y no hubo ninguna afectación directa sobre personas o sobre algún bien material, ¿sí? Entonces, no siempre que se corte un instrumento, pues eso genera una alerta. Ahora, si se corta un instrumento es porque hay un movimiento activo. Si se detecta una superficie de falla con un inclinómetro es porque hay un movimiento activo. Ahí la pregunta que se debe hacer, y ahí también pues me apoyo de lo que decía Camilo del análisis de riesgos, es ¿qué pasa si se sigue moviendo? ¿Será que eso nos podría llegar a afectar personas, bienes materiales? ¿Podría tener problemas el proyecto si se sigue moviendo? Y a la respuesta de eso, pues está si se interviene o no, se mitiga ese movimiento, se busca estabilizar. Y en su pregunta en cuanto a umbrales, pues sabemos que el inclinómetro tiene su limitante y es el diámetro de la perforación. Yo pues he visto en perforaciones HQ, obviamente que si ustedes hacen perforaciones más grandes y los tubos de inclinómetro son más grandes, pues van a resistir más deformaciones, pero yo he tenido instrumentos que en superficie de corte, o sea, en corte puro, no estoy hablando en lo que acumula en superficie, que puede ser mucho más, sino en corte puro, en la zona de falla, puede alcanzar los 50, 40, hasta 60 milímetros, ¿sí? De desplazamiento y el instrumento sigue registrando. ¿Qué pasa con los TDRs? Los TDRs pues no están dando información, la misma información que tiene un inclinómetro. Un TDR simplemente me va a registrar dónde se cortó.
Y si van a usar eso, por ejemplo, en rellenos, para mí eso me generaría mucha incertidumbre, porque se pudo haber cortado por asentamientos, se pudo haber cortado por una superficie de falla, se pudo haber cortado por muchas razones, mientras que un inclinómetro sí me permite ver que está experimentando el instrumento en toda su longitud o en toda su profundidad, y me permite sacarle más provecho, ¿verdad? A la información, hacia dónde se está moviendo. La dirección del inclinómetro es consistente con el talud, ¿sí? Es lógico que el inclinómetro falle en el eje A y en el eje B, o solo eje A. Eso es cosas que no se van a poder responder con TDR. ¿Dónde yo veo más aplicación de los TDRs? Por ejemplo, en el pit minero, en taludes en roca, en donde si se llega a perder la señal o se llega a cortar, ¿sí? Se hace un análisis de esa perforación y se estima si a esa profundidad había una superficie de debilidad importante, había un estrato carbonoso, un estrato que podía ser problema, y ahí uno se apoya, ¿cierto? Para dar un sustento de si existe o no un problema a esa profundidad. ¿Sí? El inclinómetro, pues obviamente es un instrumento más confiable y preferido sobre el TDR. Sí, Luis, no sé si con eso respondí la pregunta. Sí, Daniel, en todo caso, para acotar la pregunta, porque estoy de acuerdo contigo en lo que has mencionado para rellenos, ¿no? Porque una deformación de 50 milímetros, como te ven en rocas frágiles que tenemos nosotros, eso ya corresponde a una falla. Tenemos niveles de alerta, por ejemplo, para radares de 8 milímetros por día, ¿no? O sea, como la alerta máxima. Entonces, de acuerdo a eso, como te comento, o sea, por un entorno de una roca frágil, ¿cuál consideras o en tu experiencia, no sé, de repente en otras minas, en Chile, de repente, que de repente tenemos el mismo comportamiento, algunas de ellas, cuál debería ser la deformación máxima tolerable o algo similar, ¿no? O sea, algo que nos indique que ya deberíamos tomar alguna acción o que deberíamos preocuparnos por esa deformación. Sí, les decía que Si quieres, es yo te más... hago un paréntesis, un Ok, paréntesis William. ahí. Listo, como ustedes vieron en la presentación que les mostré esta mañana una inestabilidad de un tajo, teníamos como 3 valores. Un valor, digamos que aceptable o normal era 2 milímetros, movimientos 2 milímetros hora, una alerta amarilla de 9 milímetros hora y ya una alerta roja más de 15 milímetros hora, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Esos valores se superaron, inclusive llegó a 20 milímetros por hora, pero si se dan cuenta, el talud no falló, o sea, se formó la grieta y se movió. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues teníamos un paquete de sedimentario, eran lodolitas, que aceptaban una deformación, digamos, más grande. Eran materiales como un poco más dúctiles, que aceptaban deformaciones mayores. En el proyecto Tornillito, las que le mostré el día anterior, los inclinómetros, los mojones mostraban movimientos también bastante importantes y esos movimientos en muchos casos no generaron la falla del talud. En otro tipo de rocas, otro tipo de materiales un poquito más frágiles que les acabo de comentar, pues pueden resultar excesivos. O sea, ya bajo esos niveles de deformación, pues el talud ya falló. Entonces, digamos que cada caso es como particular y también el tema de riesgo que mencionaba Daniel y que también vimos en un botadero para el proyecto Sogamoso, un botadero para la vía sustitutiva, pues se llevó a deformar 3 metros y finalmente no pasó nada. Entonces cada caso es particular, pero más o menos ese es el orden de valores que podemos estar hablando. 2 milímetros hora para condiciones normales, pues que se asocian a las voladuras, que puede tener la mina, hasta 9 milímetros hora, se considera la alerta amarilla y más de 9 milímetros por hora, pues es alerta roja. Eso es básicamente unos umbrales. Luis, yo le quiero contar la experiencia que he tenido en fallas grandes, ¿sí? Caso de la falla de fundación que les mostré esta mañana al Quimbo. El año pasado estuve también en un deslizamiento que se presentó en un proyecto vial que se llama El Toyo, ahí cerca al que va a ser el túnel más grande de Latinoamérica, más largo de Latinoamérica en vial.
Y realmente esas fallas que son catastróficas, que son esas que nadie quiere que ocurran, que sucedan, se dan en muy poco tiempo y se dan grandes desplazamientos. O sea, no puede ser esa, digamos, nuestro punto de partida para definir niveles de alarma. Porque para el caso del Toyo, les pongo un ejemplo, fue un movimiento que se dio de 70 metros en menos de 3 horas. ¿Sí? Un caso. El caso del Quimbo, eso fue por una lluvia intensa, llovió cerca de 90 milímetros en una hora, ¿sí? En el proyecto, y eso ocasionó que se moviera cerca de 7 metros, pero estamos hablando de una hora, ¿sí? Esas fallas que realmente impactan, ¿sí? Que generan afectación, que son realmente un problema importante para una obra, no podemos basarnos de esas tasas porque superan, digamos, todos estos niveles que ya nos compartió William y que tal vez ustedes ya tienen definidos para asumir. Ahí digamos que estamos manejando ya tasas nos alertan y que nos permiten tomar acción, ¿no? Que de pronto hay alguna excavación, hay algún proceso que está afectando la estabilidad, se suspenda, que se analice la situación, que se vea si de pronto hay que requiere alguna estabilidad, que permita tomar decisiones, que dé el tiempo, ¿no? Para tomar decisiones. Esas son las tasas que manejan ustedes. Ya no sé si comento esto porque, bueno, está siendo un poco largo, pero, por ejemplo, nosotros tenemos instalados en el Tajo de Agua, como estaban comentando ayer, sensores IPI, ¿no? En los inclinómetros que nos dan monitoreo casi real, pero están configurados para obtener datos en 12 horas. Entonces, si tenemos alertas con 9 milímetros hora, o sea, no va a ser posible, ¿no? En todo caso, determinar ese rango de movimiento con la configuración que tenemos o con un inclinómetro, ¿no? Que es lo que comentaba, porque para radares, para prismas, de repente esos niveles de alerta sí son funcionales, ¿no? Sí, exacto. Y cuando uno quiere interpretar, porque es ahí donde están los niveles de alerta y uno quiere apoyarse en la instrumentación, pues lo ideal es tener la información más actualizada posible. Hay instrumentos que se programan para en función de un disparador, de un detonante, se me olvida el nombre que hay, que se le da, eh, que hace que toda la instrumentación automatizada tome lectura inmediatamente. Eso pasa en un sismo. Nosotros en esos proyectos en donde que les mostramos, por ejemplo, el Kimbo, si el acelerógrafo, ¿sí? Que está ubicado en la cresta o el que está en la base, en la roca, en la galería, supera cierto umbral, todos los instrumentos instalados toman lectura, independiente si están programados cada 12, cada día o cada 6 horas, ¿sí? Eso genera un disparo que hace que todos los instrumentos tomen lectura y eso pues lleva a tomar más, digamos, permiten analizar la información mucho más adecuada a lo que es la alarma, ¿no? A lo que es la alerta, a lo que es la afectación que se está presentando. Pero lo entiendo, o sea, se presenta una alerta y tengo una información de hace 6 horas, 5 horas, pues muy posiblemente no va a representar esa condición de alarma. Hace 2 semanas que estuvimos que estuvo el otro grupo, compañeros de ustedes, nos preguntaban esos inclinómetros OSIPI, dónde colocarlos. Esos tiene que estar sustentados y el mejor sustento para colocar esos inclinómetros fijos es tomar lecturas manuales, o sea, hacer validaciones de que está experimentando toda la perforación, ¿sí? Todo el instrumento. Y es ahí donde uno toma decisión de dónde se está presentando las mayores deformaciones, donde se ve algún escenario que esté relacionado a un riesgo, sea una estabilidad del talud, sea una estabilidad de cimentación, bueno, todo lo que pueda estar afectando la obra. Y esa es la mejor forma de saber dónde localizar esos instrumentos automatizados, ¿no? Sobre todo pensando en los IPI que están ahí en profundidad fijos
y es un tramo muy pequeño de lo que es propiamente todo el inclinómetro, ¿no? Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si para Luis fue algo claro lo que dijimos. Estuve conforme con la respuesta. Otra consulta. Ayer comentabas que con ciertos datos, bueno, de alguna manera se puede obtener a partir de un inclinómetro la dirección de deformación del talud, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Es cálculo o hay algún software que ayuda para eso? No, eso es un cálculo muy sencillo, Luis. Hay que saber siempre el azimut, ¿sí? Del A positivo. Es hospital. Saber hacia dónde está orientado el A positivo. Azimut. Entonces les pongo un ejemplo. 30 grados, ¿sí? Está el A positivo. Yo después voy a tomar lecturas de cuánto se desplaza en A positivo y cuánto se desplaza en B positivo o en B negativo. Ahí resulta un vector, ¿sí? De ahí se saca un vector. De A y B sale un vector. Ese vector tiene un ángulo, ¿sí? No solamente una magnitud de movimiento que tiene ese vector, sino que tiene un ángulo. Pues ese ángulo o se le suma o se le resta dependiendo hacia dónde, si es A positivo o B positivo, A positivo o B negativo, A negativo o B negativo, dependiendo del cuadrante, se suma o se resta el A positivo y ahí se saca la dirección del movimiento. A mí me gusta analizar los incrementales, si no el acumulado de arriba, porque esa acumula mucho error, ¿sí? Me gusta analizar los incrementales en profundidad y saco el incremental máximo, el que está en la superficie de falla, ¿sí? El valor A positivo o A negativo, el B positivo o B negativo también en esa misma profundidad, no son los máximos, sino es en la misma profundidad, ¿sí? Donde estoy analizando y saco el vector, ¿sí? Saco el vector y sé a qué inclinación o a qué ángulo está del azimut. Y de esa forma pues ya tengo referenciado el vector de movimiento. No sé si pude explicarme ahí, Luis, o quiere que profundice un poco más. Es que no me queda muy claro porque hasta donde hemos trabajado nosotros obtenemos magnitudes, ¿no? Más no dirección de los inclinómetros. Sí, es que es un postproceso. Ya les voy a explicar más mejor, lo voy a explicar mejor en una, aquí rayando una diapositiva, ¿listo? Está claro el azimut en la positivo, ¿verdad? Que ese hay que sacarlo. Sí, sí, sí. Voy a proyectar acá. Voy a proyectar esta diapositiva. Entonces, pues importante saber dónde está el A positivo. ¿Sí? Esto no lo da el software. ¿Sí? Esa es de las cosas que nos lleva a nosotros. Pero es muy sencillo, el cálculo es muy sencillo. Entonces, si ya sabemos en qué inclinación está el A positivo, por ejemplo, pensemos que, ¿sí? Que para allá va al norte. Pues yo saco el azimut, ¿sí? Siempre el azimut es el ángulo que hay en relación al norte, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a decir que de aquí, este ángulo, de aquí a acá, al A positivo, hay 35 grados, ¿sí? Esto hay que saberlo, hay que conocerlo. Eso es lo que hay. Es el ángulo entre el norte y el A positivo. ¿Listo? 35 grados. Ahora, los registros del instrumento, y me quiero referir a este, el incremental. Mírenlo acá. Este es el incremental. Se movió. Vamos a hacerlo a manera de ejemplo. ¿Listo, Luis? A negativo. Se movió esto. Se movió este es el eje A, pero en negativo, se fue hacia atrás. ¿Sí?
se movió esto. ¿Sí? Esta distancia. Desde su cero se movió esta distancia en A negativo, ¿cierto? Y esta distancia se movió también en B negativo. ¿Sí? Son dos vectores. ¿Sí? A negativo y B negativo. Me voy a llevar el de A negativo en su magnitud. Pongámosle un valor, ¿listo? Para que sea claro el ejemplo. Digamos que este se movió 20 milímetros. ¿Sí? Y este se movió más, 40 milímetros. Vamos a dibujarlo en la otra gráfica. ¿Sí? Voy a llevar ese vector de 20 milímetros y lo voy a dibujar aquí. 20 milímetros ¿hacia dónde? Dijimos que era 20 milímetros en dirección A negativo. ¿Sí? Positivo era de la derecha, negativo es de la izquierda, entonces 20 milímetros en A negativo. ¿Sí? Entonces respecto al cero, donde estaba instalado el inclinómetro, se movió 20 milímetros, pero hacia el lado negativo. ¿Sí? Y en B se movió 40 milímetros, pero en B negativo. Es decir, acá. Entonces tenemos dos vectores. ¿Hacia dónde se está moviendo realmente esa superficie de falla? Pues es la resultante, se le llama ese vector, ¿verdad? El vector resultante de los dos vectores, porque usted ahí está leyendo, es el movimiento en dos direcciones. ¿Sí? El vector resultante es, ya se los voy a pintar, hacia donde realmente se está moviendo esa superficie de falla. ¿Sí? La estoy sacando de la profundidad en donde creo que se está moviendo. El vector resultante realmente es este. Ese es el vector resultante de un movimiento que se da en B negativo y de un movimiento que se da en A negativo. ¿Cómo se saca este ángulo, por ejemplo? ¿Sí? Este ángulo se saca, si esto es 20 milímetros, esto de aquí también, 20 milímetros. ¿Sí? Esta es la hipotenusa. Y por relación trigonométrica, sabemos que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Es decir, la tangente del ángulo θ, ¿sí? Voy a llamarlo A, ¿sí? A ese ángulo es igual al cateto opuesto, es decir, 20 milímetros dividido entre el cateto adyacente 40 milímetros. De esa forma yo despejo A, ¿sí? ¿Cómo despejo A? Pues A es igual a tangente a la menos 1 de 20 milímetros sobre 40 milímetros. Esto puede ser con una calculadora, ¿no? Ese tangente a la menos 1, normalmente las calculadoras, dependiendo cómo lo tengas configurada o Excel, te va a dar en radianes. Si te dan radianes, pues los pasas a grados. ¿Sí? ¿Cómo se pasa a grados? Por 180 dividido entre pi. ¿Sí? Es una forma de pasar a grados. Ahí encuentras qué ángulo estás encontrando. Este ángulo. ¿Sí? El que hay acá. Este es el ángulo que estás obteniendo ahí. Luego, ¿cuál es la dirección real de este movimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la dirección real? Pues yo sé cuánto hay entre A positivo y B negativo. Acá hay 90 grados, ¿verdad? Como aquí hay 35, entonces, ¿qué ángulo hay de aquí a acá? Todo eso se puede programar, ¿no? Simplemente le estoy como explicando la teoría con un ejemplo, ¿no? ¿Qué ángulo hay de aquí a acá? Si estos dos suman 90, pues este ángulo va a ser 90 menos 35. ¿Sí? 90 menos 35 es 55 grados. Más el ángulo que se encontró acá. ¿Sí? Lo podemos hacer
tangente a la menos 1 de, vamos a hacerlo que en sheets. Hagámoslo en sheets. A tan de 20 sobre 40, ¿verdad? Que normalmente me lo da en radianes. Entonces yo pongo aquí grados. 26 grados. ¿Listo? 26 grados. Ahora se me perdió. O sea, ahora se me perdió la capacitación. ¿Dónde estaba? Estábamos acá. Estábamos acá. Esto dio 26 grados. ¿Sí? ¿Cómo llego yo al azimut de este vector rojo? Pues sabemos que esto tiene 360 grados. Menos 55, menos 26. De ahí yo puedo sacar respecto al norte. Eso es lo que me importa siempre, referenciado a respecto al norte. ¿A qué ángulo se está moviendo ese vector rojo, la componente, la resultante del movimiento real que hay en la falla? Y eso es 300 menos 55 menos 26, ¿verdad? Porque sé que toda la vuelta completa es 360 grados. Luego este ángulo, que es la respuesta que estamos buscando a nuestro movimiento, sería 360 menos 55 a 305 menos 26, estamos en 280 perdí, 360 menos 55 da 305 menos 26, 281, ¿verdad? 279, perdón. Entonces ya sacaste el azimut, ya sabes hacia dónde se está moviendo el inclinómetro. La pregunta que viene es, ¿esto es posible? Que todo este inclinómetro se esté moviendo en dirección 279 grados de azimut. Para que eso sea posible, pues curvas de... Les pongo un ejemplo, ¿no? Hacia allá debe ser también la dirección del talud. El talud o la posibilidad de movimiento se tiene que ser también hacia allá. ¿Sí? No puede ser que el movimiento sea hacia allá, pero su talud va hacia acá. Sí, es ahí donde empieza a tener, no empieza a tener mucho sentido la instrumentación, ¿no? Está diciendo que se está moviendo hacia arriba. ¿Sí? Aquí es donde uno ya empieza a darle validez a la información del inclinómetro, a correlacionar. Lo normal es que coincida, ¿no? Hacia donde esperamos se mueva todo el talud, se esté moviendo el inclinómetro. No sé si con esta explicación quedó claro. Uno ¿qué es lo que hace? Dependiendo del cuadrante, puede programar cómo calcular el azimut. El azimut está en función del cuadrante. ¿Sí? La fórmula es sencilla, se puede dejar muy fácil en términos generales. ¿Sí quedó claro o no? Claro, Luis. Daniel, gracias. Listo. Si tengan alguna otra pregunta relacionada a instrumentación. Denis, Yair, Roberto, Omar, John. No hay. ¿Qué dicen? ¿Ya se acabaron las preguntas, la mesa de discusión? Si es así, pasamos a la actividad de cierre que tenemos preparada para hoy. Ustedes me dirán. Daniel, quería una consulta, bueno, aparte de instrumentación. Sí. Veo que usted usa muchos túneles para drenar el agua subterránea, ¿no? Sí, a veces. O galerías. Galerías de drenaje, Galerías, sí, ¿no? señor. Sí. ¿Han usado drenes horizontales, tubos perforados? Sí. Y si es así, el mantenimiento, ¿cómo es el mantenimiento de estos drenes? Ok, sí, claro que la opción con drenes profundos
se ha considerado, ¿sí? Cuando requerimos a galerías, cuando los drenes profundos no son suficientes. ¿Y eso cuando pasa? Cuando la profundidad de falla o la zona de falla pues, es muy profunda, ¿cierto? En algún momento especificamos unos drenes muy profundos, pero dependiendo de las condiciones del suelo, de la roca, no van a dar la longitud que uno quiere que den, ¿sí? Alguna vez especificamos para un proyecto de drenes no tan largos, yo me acuerdo que eran cerca de 40, creo que habían algunos de 60 y nunca pudieron pasar por construcción, ¿sí? Nunca pudo pasar de 35, 30 metros. Entonces, ya es un tema de limitación de la profundidad del dren, que no nos sirve la profundidad que se da constructivamente para los drenes. Importante que esos drenes pues tengan su protección ante migración de finos, ¿verdad? Su recubrimiento con geomembrana, con geotextil. En este caso sería un tejido para separación de finos. Y cómo se han hecho mantenimientos a los drenes, que es la otra pregunta que me hizo Percy. Hemos pedido sondear, ¿sí? Sondear y sacar material sondeándolos con un elemento, puede ser metálico, ¿sí? Se supone que el geotextil no se va a dañar porque está por fuera del PVC, del tubo de drenaje, y eso es lo que hemos pedido en algunos proyectos. Hay veces que crece vegetación dentro del dren, ¿sí? Entonces esa limpieza y ese sondear pues ayuda, ¿sí? William, si quieres apoyar algo en Daniel, la de respuesta, hecho, adelante. ¿recuerdan ayer en la presentación que les hice cuando me hicieron la pregunta de geofísica? ¿Recuerdan que esa geofísica se motivó porque había una zona de cizalla que generó un flujo que afloró aguas abajo en el vertedero? Bueno, como parte de los trabajos que se hicieron, de 2 drenajes para captar esa filtración y bajarla por la galería, también se hicieron la limpieza de los drenajes existentes. ¿Qué pasó? Como ese es un material, un conglomerado, que es el Walanday que mencionaba Daniel, esos huecos de drenaje se colmatan de una manera brutal. O sea, es increíble que después de haber construido este proyecto, no lleva más de 5 años, perdón, lleva 6 años, incluso algunos drenajes adicionales tienen menos de 2 años. Ese geotextil quedaba completamente colmatado y taponado por los finos que se lavaban, pues que retenía. Entonces, en algunos casos, sondear la tubería no fue suficiente, sino que fue necesario reperforarlos completamente, instalar unos nuevos. Y ahí se instaló un sistema que se llama repo antiavalancha, y es que se hace una perforación más grande de 4 pulgadas, ¿cierto? Y se meten 2 tuberías. Se mete una tubería metálica galvanizada, perforada, y se cubre con una malla metálica. Imagínense casi como una malla metálica como la de un tamiz. Y dentro de esa tubería metálica hay un geotextil. Perdón, se mete una tubería en PVC convencional con geotextil. O sea, es como un doble sistema de contención. Una tubería galvanizada de 3 pulgadas con una malla metálica. Si quieren ya les muestro una foto. Y luego se mete una tubería de PVC envuelta con geotextil para prevenir eso, que no se colmate tan fácilmente. Entonces, le cedo la palabra a Daniel, y mientras pues siguen hablando, yo les muestro una foto de cómo son esos drenajes con sistema como antiavalancha para que los drenes no se laven y se colmaten. Sí, eso se hace necesario cuando hay grandes infiltraciones, ¿no? Y hay bastante posibilidad de arrastre de material. Exactamente, así es. Cuando uno espera bastante agua que salga por esos drenajes. Y sabemos que la velocidad que se espera de infiltración pues está asociada al gradiente hidráulico, es decir, a la energía, ¿sí? Y a la permeabilidad. Esos son los 2 limitantes que nos van a definir qué tanto caudal se espera, ¿no? No sé, Percy, si eso
contesta un poco su pregunta. Sí, Daniel, muy bien. Más bien, si no se puede ahora, sí me gustaría que me envíen esa información. Les voy a agradecer muchísimo por eso. Ok, listo. Ahí William lo va a ir buscando mientras alguien más quiera preguntar. O Percy también, si tienes otra pregunta, adelante. Hola, Daniel. Sí, Denise, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una consulta. ¿Qué metodologías existen o podrían aplicarse para el cálculo del tiempo de colapso? ¿Tiempo de colapso se refiere a qué obra, Denise? Por ejemplo, en caso de instrumentación de prisma, ¿no? En el caso de tener una serie temporal de desplazamiento o cómo nosotros podríamos, qué metodologías hay para estimar en qué momento va a fallar, ¿no? En base a los datos que va registrando los prismas. Sí, esa no sé si William me puede apoyar porque como tal, una metodología para establecer tiempo de colapso o magnitud de colapso, me imagino que va muy amarrada, John, la pregunta a esos umbrales, ¿no? A esa alarma. A qué tasas o qué velocidades empiezan a ser más preocupantes o qué tiempo nos dan. Pues esto pues recurro a lo que, por ejemplo, en túneles, el concepto de luz libre. Hay mucha, digamos, investigación, sobre todo empírica, que relaciona tiempos de estabilidad de la roca sin sostenimiento. Se puede asociar a un concepto de luz libre. Pero no sé, John, si la pregunta está más enfocada a taludes, que es donde para mí se me dificulta más, porque cada caso tiene su particularidad. ¿Sí? Y si quisiera de pronto llegar a precisar, ¿sí? Qué deformaciones o qué condición llega a ser esa falla súbita, o ese punto en el que no queremos llegar, yo me valdría más de un modelo tenso deformacional. ¿Sí, John? Tenis por acá. Ah, perdón, es Denis. Denis, sí. No sé si con eso pude responder o... Ya, ok, sí, porque, o sea, hay una metodología que es el inverso de la distancia, Ujú. inversa de la velocidad, pero normalmente hay que tener velocidades bien críticas para poder calcular ese tiempo, ¿no? De colapso. Por eso te digo, consultaba si es que había otra metodología, de repente con aceleración o algún otro aspecto. Pero comentas con un análisis tenso deformacional para determinación de umbrales, claro, ¿no? Sí, eso es lo que más le creería en el momento de establecer algo así, ¿no? Establecer un umbral. Ok, ok. Y, por ejemplo, si en un tajo o en ciertas paredes tenemos prismas con comportamientos, bueno, algunos van a tener la dirección en donde se está produciendo una probable falla, pero tú cómo determinas o filtras los prismas representativos. ¿Qué, qué análisis se aplicaría, ¿no? Como para poder escoger qué prismas en realidad están representando la probable falla. Por isocontornos, las magnitudes, ¿no? Solo con magnitudes ya uno puede como asociar la zona, ¿sí? Si hay muchos prismas, si hay muchos puntos, una nube de puntos, William nos mostraba el procesamiento de la información que hizo para tabla Chaca, ¿no? En donde se hacen unos isocontornos que demuestran dónde son mayores los movimientos, dónde son menores, e incluso se pueden identificar diferentes zonas. Tal vez no es un único movimiento, sino que pueden ser diferentes movimientos. Se da uno y luego se da otro a consecuencia del primero y demás. Y eso lo vemos como en magnitudes, se puede ver, en tasas se puede ver, ¿sí? Con isocontornos y también obviamente con vectores de movimiento, ¿sí? Teniendo como el panorama los puntos, ¿sí? Como me refiero a panorama porque me estoy alejando, no estoy ahí metido en una escala que sea muy detallada, sino me alejo y veo esos isocontornos, veo ese comportamiento, esos vectores, y eso es ahí donde uno puede identificar si hay
digamos, sectores, masas independientes, o cuál es el sector estable, cuál es el inestable, dónde quedaría el límite de un movimiento. Es ahí donde uno puede visualizar eso, Denis. Ok. Y estos isocontornos en función, ¿a qué vector podría ser? O sea, me refiero a qué variable tomaría como referencia al Magnitud y desplazamiento tasas. 3D, horizontal. Los miraría todos, Denis, uno por uno. Horizontal, asentamientos, 3D, que incluye el asentamiento, tasas, se pueden graficar todos, ¿sí? Todos esos que acabo de mencionar, ¿no? Y obviamente están las tasas 3D, tasas 2D, ¿sí? Por lo general, si muestran muestran en uno, o sea, si se ve en 2D, también se ve en 3D, ¿sí? Va a depender si el asentamiento es mucho más importante que el desplazamiento horizontal, qué es lo que más se está moviendo, ¿no? Eso nos va a permitir ver cuál gráfica nos sirve más, ¿no? Porque puede ser una, por ejemplo, de asentamientos. Una de solo asentamientos me puede dar los si son contornos que me definen una zona problema, ¿sí? Pero la respuesta a esa, Denise, es lo intento con todos, ¿sí? Con esas variables de magnitud y de tasas, 2D y 3D. Y 1D, Ok. asentamientos, ¿sí? ¿Y qué software recomendarías emplear ahí Will, para ¿cuáles esta son los que formación estamos? de isocontornos? Ok. Tienes en mute, pero lo hacemos en civil. Los últimos lo estamos haciendo en civil. Estás en silencio. Se le perdió el micrófono. Ya mientras lo busca. Nosotros hemos usado Surfer, que es un programa de Ya, listo. isocontornos. Sí, Surfer. Ok. Surfer es básicamente Surfer. Con Surfer generamos la imagen. Bueno, Surfer trabaja siempre algo rectangular, o sea, y lo que hacemos luego en AutoCAD se hace como una máscara para que solamente definimos el contorno, porque pues con Surfer al generar un rectángulo, pues en las esquinas donde no hay información, pues va a salir datos errados y luego en AutoCAD pues, se maquilla. Pero sí, y Surfer tiene como 10 maneras de interpolar, De trigger, interpolación. inverso cuadrado, red de triángulos, eso hay diferentes maneras. Ah, ok, ok. Entonces el software se llama así nomás. Que va como en la versión 15. Ah, ok. Algo así. Bueno, lo que les quería mostrar es esto. Esta es la tubería que llaman sistema de drenaje antiavalancha, tubería de PVC, que es la blanca, el geotextil, y eso se mete dentro de una tubería galvanizada que va envuelta en una malla metálica. Ese es el sistema. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí, güey. Y esto se utiliza para los huecos de drenaje. Esto garantiza que donde hay altos caudales y riesgo de que haya arrastre de sedimentos, pues el agua pues drene y salga limpia y no se forme erosión. Listo. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta. O pasamos ya a la actividad. No, por mi parte creo que está claro. Muchas gracias por la información y compartir su experiencia con nosotros. Daniel, Camila, William, Carolina. Gracias. Con el mayor Listo. gusto. Pero sí, con todo gusto.